La verdad que para mí es todo un honor y estoy muy emocionado por la actividad que vamos a estar haciendo el día de hoy, pues empezamos a profundizar sobre la 27001-2022. Hay que destacar que el grupo ESG Innova es punta de lanza tanto en la transformación digital como en la gestión de la seguridad de la información. Fuimos los primeros en español que sacamos una aplicación o un conjunto de aplicaciones asociados a la 27001-2022 y como grupo también fuimos los primeros en habla hispana que empezamos con la divulgación tanto de la 27002-2022 como la 27001-2022 y pues hoy queremos seguir marcando pautas siendo los primeros en que empezamos a profundizar en temas de seguridad de la información, específicamente en cómo se hace la gestión de los controles de permisos y acceso, ¿vale? Para iniciar esta actividad, es importante que revisemos algunos antecedentes, los cuales voy a comentar después de quitar mi cámara. Solo colocaba la cámara para que me pusieran cara. Voy a quitar mi cámara para que podamos tomar en cuenta unos antecedentes importantes para llegar a lo que es control de permisos y accesos según la ISO 27001-2022 o la ISO IS 27001-2022, que es su nombre formal. Bien, primero que nada debemos reconocer que existen tres procesos críticos en la seguridad de la información, que es la apreciación de riesgo de seguridad de la información, el plan de tratamiento de riesgo y la gestión de cambios. Bien, eso es muy, muy importante que lo tengamos en cuenta. En cuanto a la apreciación de riesgo de seguridad de la información, existen unos métodos que en el canal de YouTube, que nos estaba comentando Marcelo, ya van a poder ver cómo se desarrolla ese método y en la práctica con Odette van a ver el método funcional. Yo no lo voy a profundizar en la presentación por cuestiones de tiempo, ¿vale? Entonces, pero hay que tenerlo en cuenta, hay que tenerlo presente, que específicamente tenemos ese método de apreciación de riesgos de seguridad de la información. Y otro antecedente importante tiene que ver cómo está organizado el anexo A de la ISO IEC 27001-2022, bien, con respecto a los cuatro temas fundamentales que ocupan los controles, que son los temas de organización, bien, los temas relacionados con recursos humanos, los temas de seguridad física y los temas técnicos, bien. Hoy vamos a hablar de los temas de organización o de una parte de los temas de organización, específicamente lo que tiene que ver con control de permisos y accesos, porque dentro de la planificación de ISO Tools, hemos considerado que es fundamental que esto esté claramente definido para poder avanzar en temas de controles. Entonces, esos antecedentes debemos tenerlo en cuenta. También, pues, darle la novedad de que estamos trabajando ya sobre el framework de ciberseguridad de NIST 2.0, ¿vale? Que está ahora mismo en revisión y que, bueno, el componente de gobernanza, pues para nosotros es muy familiar, puesto que la solución que vamos a estar viendo el día de hoy forma parte de nuestra familia de soluciones de GRC. Bien, entonces, lo que vamos a ver el día de hoy está completamente relacionado tanto con el marco normativo de la 27001-2022 y los componentes de ciberseguridad que nos da el marco de ciberseguridad de NIST. ¿Bien? Entonces, dicho esto, pasamos a hablar de por qué el control de permisos y accesos en la ISO 27001-2022. Hay que considerar que cuando nosotros estamos trabajando en el campo de la seguridad, estamos hablando de el uso y explotación a lo largo del ciclo de vida de la información y otros activos. Así lo ha denominado la ISO IS 27001-2022, ¿vale? Y la información y otros activos, esto diferenciándolo de lo que tiene la 27001-2013,
que a todo le llamaba activos. Bien, en la teoría de conjuntos, pues nos encontramos con que existe, voy a hacer aquí un dibujito, espero que salga lo mejor posible. Todo esto que está acá, vamos a poner, es el conjunto de lo que llamamos activos, ¿bien? Y dentro de esos activos hay un conjunto o un subconjunto que se llama información. Entonces, tenemos activos y tenemos la información, ¿bien? Activos, puede ser, no sé, servidores, eh, ordenadores, teléfonos móviles, tablets, etcétera, 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 discos extraíbles. Esos son activos. Y la información es tanto la información digital como física con la cual nosotros interactuamos e interpretamos un conjunto de datos que aportan valor a las organizaciones. Ahí es donde está la diferencia entre ambos. ¿Qué pasa? En la gran definición, la información es un activo, pero existen otros activos relacionados con la información que estarían sujetos a estos controles. ¿Bien? Entonces, cuando estemos hablando de activos de información, estamos hablando de la información como un activo y otros activos que se utilizan para poder operar la información en todo su ciclo de vida. ¿Cuál es ese ciclo de vida? La creación, almacenamiento, transferencia, explotación, disposición final de esa información. Ahí tenemos todo el ciclo de vida y a lo largo de ese ciclo de vida pues existen diferentes métodos y tecnologías en los cuales el ser humano utiliza activos y esos activos pues requieren tener un conjunto de controles relacionados con los permisos y los accesos. Bien, entre esos controles está inicialmente el tema 5, vamos a hablar del tema 5, el tema relacionado con organización, y vamos a partir al 5.12, partiendo de que el tema 5 tiene el primer control en 5.1. Nosotros saltamos directamente al 5.12 para poder abordar el tema de permisos y acceso. Vamos a hablar desde el 5.12 hasta el 5.18 específicamente. Para quienes tengan la norma en la mano, pues por supuesto la pueden revisar allí. Bien, lo primero que hay que decir, pues el control 5.12, ¿vale? Como buena práctica es bueno colocarle una A al principio para que sea un referente al anexo A.5.12. Esto es porque, por ejemplo, no confundamos el control 5.1 con la cláusula 5.1. Bien, entonces, para diferenciarlo, la recomendación es utilizar una A al principio, A.5.1. En este caso vamos a hablar del A.5.12, que se llama la clasificación de la información. Bien. En cuanto a la declaración de aplicabilidad, elemento fundamental para el plan de tratamiento de riesgos, bien, el llamado SOA también, hay que considerar que la 27.002-2022 nos habla de un conjunto de campos, bien, el tipo de control, las propiedades de seguridad de la información, los conceptos de ciberseguridad, que es donde se conecta con NIST, las capacidades operacionales y los dominios de seguridad. ¿Bien? Esos campos tenemos que incluirlo dentro de nuestra declaración de aplicabilidad, o es recomendable incluirlo en nuestra declaración de aplicabilidad para poder caracterizar el control. En este caso, el control de la clasificación de la información tiene que ver con reconocer cuál es el nivel de confidencialidad que tiene determinada información. ¿Vale? Hay que considerar que aquellos activos que no son información, por supuesto no van a tener una clasificación porque no son información, van a adquirir la clasificación de la información que contienen. ¿Sí? Por ejemplo, si mi ordenador tiene información confidencial, él adquiere la clasificación de confidencial. Muy bien. Entonces, para hablar de la clasificación de la información, tenemos el tipo de control preventivo. Bien, entre los otros tipos encontramos correctivos y detectivos. Está las propiedades de la información, que son confidencialidad, integridad y disponibilidad. Eventualmente, algunos controles
apuntan solamente a integridad y disponibilidad o solamente a confidencialidad. En este caso, apunta a los tres. En cuanto al concepto de el concepto de ciberseguridad, es decir, la unión que tiene con NIST es de identificación, o en la etapa de identificación del ciclo de ciberseguridad. En las capacidades operacionales es de protección de la información, ¿bien? Y el dominio de seguridad está en protección y defensa, ¿bien? Este control está caracterizado de esta forma en la 27001-2022. ¿Y de qué va? ¿De qué va la clasificación de la información? La clasificación de la información no es más que un esquema que debe reconocer la organización para poder afilar las armas que va a utilizar para poder proteger la información. ¿Bien? La información debe clasificarse según las necesidades de seguridad de la información de la organización, basadas en confidencialidad, integridad, disponibilidad y los requisitos pertinentes de las partes interesadas relevantes. ¿Cómo se puede clasificar la información? Por ejemplo, la información pública, interna, la confidencial, la restringida, la sensible, ¿bien? Todas esas clasificaciones o todas esas clases de información tienen niveles de controles distintos, ¿vale? Eso hace que la organización sea eficiente, tanto para poder operar de la forma más fluida posible, de la forma más ágil posible, pero también de la forma más segura. Bien, ese es el espíritu que tiene el control de la clasificación de la información. El propósito es garantizar la identificación y comprensión de las necesidades de protección de la información de acuerdo a su importancia en la organización. Bien, cuando yo accedo a un documento y ese documento tiene información confidencial, debo darle el tratamiento de información confidencial, es decir, no lo puedo publicar en mis redes sociales. ¿Por qué? Porque precisamente al conocer los esquemas de clasificación de la información, pues tengo que cumplir con esa política que tiene la organización. Para ello, pues dentro de la definición del control, el contar con una política de control de accesos que contenga el esquema de clasificación de la información es parte de los requisitos que debemos cumplir. Aparte, también es importante que las personas reconozcan el esquema de clasificación de la información. Esto quiere decir que cualquiera que me encuentre en el pasillo debe saber que cuando, por ejemplo, un archivo tiene un metadato que dice que es sensible la información que contiene ese archivo, pues es que contiene información sensible. O sea, debe reconocer la información sensible que es información de carácter personal que contiene datos relacionados con la salud, la religión, el género de la persona que es propietaria de ese dato. Bien, toda esa información viene a través de esa clasificación de la información. Las organizaciones deben establecer una política específica sobre la clasificación de la información y comunicarle a todas las partes interesadas relevantes. Esto también es muy importante. En cuanto a la clasificación de la información, no es un tema que le concierne solo al perímetro de la organización, entendiendo el perímetro de la organización, el organigrama de la organización o las personas que están contratadas directamente por la empresa, sino que también tiene que comunicarse y acordarse la clasificación de la información con las partes interesadas. Por ejemplo, cuando se va a empezar a ejecutar un proyecto, vamos a poner un proyecto de desarrollo de software, pues en la fundación del proyecto, en la ficha del proyecto, en el acta fundacional del proyecto, es importante reconocer que el código fuente de ese software es confidencial. ¿Bien? Y entre las partes deben reconocer qué significa la clasificación de confidencial. ¿Por qué? Porque lo que para algunas organizaciones puede llegar a ser confidencial, para otras puede llegar a ser de uso interno. Y el hecho de que sea de uso interno implica que viola esa política de confidencialidad original. Entonces, es muy importante que no solamente acordemos las políticas de clasificación de la información para la organización, sino también los acuerdos de intercambio de información con las partes interesadas para los distintos operaciones de la organización. Esto pueden ser proyectos, operaciones, transacciones, etcétera, etcétera, etcétera.
Luego tenemos el control del etiquetado de la información. Ya una vez que tenemos la clasificación de la información, hay que considerar que la clasificación de la información no es más que una idea, una política, un concepto que todos debemos conocer, sí, pero no tiene una presencia material, no indica que haya una materialidad sobre ese concepto. Para poder materializarlo, pues tenemos que utilizar el control 5.13, que nos habla del etiquetado de la información. Cuando la norma, y esto aplica para esta y cualquier norma ISO, habla de etiquetado, habla de la etiqueta así como cuando, no sé, voy a comprar una camisa que tiene una etiqueta con el precio, pues eso, es una etiqueta, literalmente. Bien, ese etiquetado de la información tenemos que considerar que como la información se puede encontrar tanto en medios físicos como digitales, pues tendríamos que hacer los símiles de esa etiqueta en un entorno digital. ¿Bien? En entorno físico, pues es relativamente sencillo porque es una etiqueta que va normalmente sobre los activos de información. Por ejemplo, para poder revisar si ustedes están aplicando este control de etiquetado, pues revisen los ordenadores que le han facilitado en sus oficinas, en sus empresas, y si esta tiene una etiqueta o se vale del número de serial para poder etiquetar la información que tienes dentro del ordenador, pues ya estamos cumpliendo con el etiquetado. De lo contrario, pues no lo estamos haciendo. ¿Bien? En los CPD, pues por supuesto, identificar por medio de etiquetas los diferentes componentes del centro de procesamiento de datos, pues es fundamental, tanto para lo que es la relación con el inventario de activos, también como para poder saber cuál es el nivel de clasificación de la información y el tratamiento que le vamos a dar. También los controles que estarían asociados a ese activo. Bien. El etiquetado de la información es un control de tipo preventivo, atiende lo que son las propiedades de confidencialidad, integridad y disponibilidad, está en el concepto de protección, de ciberseguridad, en la capacidad operacional es protección de la información y en los dominios de seguridad está tanto en defensa como en protección. El etiquetado de la información clasificada es un requisito clave para el intercambio de la información. ¿Sí? Cuando nosotros vamos a entregar, por ejemplo, un plano y este plano se considera confidencial, pues tenemos que acudir a esos acuerdos de intercambio de información que tenemos entre las partes interesadas para poder facilitar esa información confidencial. Cabe destacar que existe de forma intrínseca un acuerdo de intercambio de información interno dentro de la organización por medio de los contratos que tenemos con la empresa. Es decir, cuando a ti te contratan como gerente de mantenimiento, por ejemplo, bueno, el contrato de la empresa ya lleva intrínseco un acuerdo de intercambio de información. Te van a facilitar una información. Ahora, dependiendo del esquema de clasificación, tu rol te puede dar privilegios para acceder a información, por ejemplo, de nivel confidencial. Y dependiendo también de ese rol y la naturaleza de la función, incluso podrías tener acceso a la información sensible con la responsabilidad que esto lleva. Bien, aparte, dentro de los controles organizacionales también se encuentra el uso adecuado de los activos, que te obliga al cumplimiento de estas políticas y, por supuesto, al reconocimiento del etiquetado de la información. También hay que considerar que cuando estamos hablando de información digital, pues es un poco más difícil utilizar esta etiqueta, pero para ello se hace uso de lo que son metadatos. Bien, en los metadatos no es más que una combinación de códigos que nos permita identificar que la información o los datos que se encuentran en un entorno digital, pues tienen ciertos niveles de clasificación. Esos metadatos también nos van a permitir definir, por ejemplo, quién tiene el privilegio para poder acceder a esa información e incluso podrían estar cifrados para que solamente puedan acceder las personas que tengan los privilegios necesarios. En este caso, por medio de controles de acceso que más adelante vamos a ver cuáles son esos tipos de controles de acceso. Ahí tenemos controles de acceso por privilegio, tenemos controles de acceso por roles y tenemos controles
de accesos particulares, ¿bien? O a demanda. La etiquetado de la información y otros activos asociados a veces puede tener efectos negativos. Los activos clasificados pueden ser tan fáciles de identificar que los actores maliciosos pueden estarlo utilizando para un uso indebido. ¿Sí? El hecho de que yo le ponga a una carpeta, por ejemplo, información confidencial, pues cualquier actor de ciberriesgos que acceda a esta carpeta, pues va a decir, aquí está la información confidencial. Por lo tanto, se puede estar utilizando métodos de pseudonización que básicamente es utilizar códigos que la organización entienda como un etiquetado como confidencial y que un externo pues no lo reconozca. Todavía eso está expuesto a riesgos asociados a lo que se llaman los insights, pero bueno, eso ya es un tema que se tendría que tratar del punto de vista del liderazgo, de la toma de conciencia, bueno, los valores que tenga la organización, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, el profesionalismo, la ética y demás. Una de las cosas que yo he visto como más creativa ha sido que utilizan nombres de personajes de Star Wars para identificar los diferentes, o para etiquetar los diferentes activos. Y dependiendo del personaje, pues la empresa reconoce el nivel de clasificación que tiene la información con determinado personaje. Esto estuvo bien interesante y bueno, lo traigo a colación para que lo consideren, pues como una idea suelta. Bien. Algunos sistemas no etiquetan archivos individuales ni registran bases de datos con su clasificación, sino que protegen toda la información al nivel más alto de clasificación de cualquier información que contenga o se le permita contener. Tales sistemas es habitual determinar y luego etiquetar la información cuando se exporta. Bien, hay que considerar que por diseño en la arquitectura de los sistemas hay bases de datos que ya se consideran confidenciales y los sistemas por medio de los esquemas de control de acceso pues no permiten a cualquiera acceder a determinada información. No obstante, cuando se vaya a exportar a otros sistemas que no tengan esas características, pues se tiene que considerar su etiquetado. ¿Bien? Esto es cuando estamos hablando de que no está dentro de ese esquema. Luego entramos a lo que es el control de acceso como tal. Fíjense que primero clasificamos para saber qué nivel de control va a tener determinada información. Luego lo etiquetamos para poder identificarlo. Ahora entramos a lo que es el control de acceso propiamente. El control de acceso tiene dos grandes características. Está el control de acceso físico y el control de acceso lógico. Es importante que la organización cuente con una política de control de acceso, que en este caso la política de control de acceso debería contener o hacer referencia a la política de clasificación o al esquema de clasificación que tenga. ¿Bien? Esto es porque los controles de acceso van a ser coherentes, eh, eh, deben estar coordinados con la clasificación de la información y para ello tenemos las etiquetas de por medio para poder aplicarlo de forma adecuada. El control dice que se deben establecer e implementar normas para controlar el acceso físico y lógico a la información y otros activos asociados, basándose en los requisitos comerciales y de seguridad de la información. Hay que considerar que también en los controles de acceso nosotros tenemos que tenemos que tomar en cuenta lo que son los requisitos comerciales. Cuando hablamos de los requisitos comerciales es la operación en sí de la organización. Yo en pro del control de acceso no le podría decir a un cliente que, por ejemplo, no pueda acceder. Voy a poner el caso de que sea una sala de cine y yo le diga, no, es que hay un control de acceso y usted no puede acceder a la sala de cine. Eso perdería el sentido por completo de prestar el servicio de divulgación de películas, en este caso que tiene una sala de cine o de entretenimiento.
Evidentemente, si hay un control de acceso, que es lógico, que es que van a acceder a la sala de cine, a los puestos que tiene designado cuando adquiera el tiquete correspondiente. Y ahí es donde está la coherencia con los requisitos comerciales, ¿vale? Ese es un ejemplo bastante simple para utilizarlo, pero evidentemente ya en operaciones un poco más complejas, pues por supuesto debemos hacer el símil de ese control de acceso, ¿bien? El propósito de este control, de este control, que se llama control de acceso, es garantizar el acceso autorizado y prevenir el acceso no autorizado a la información y otros activos asociados. Hay que tener mucho cuidado porque también dentro de los controles de acceso también debemos considerar la propiedad de no repudio, es decir, que cuando una persona realmente es la persona con la identidad y los privilegios necesarios para poder acceder a determinada información, no se la vamos a restringir. ¿Bien? Eso es parte del control de acceso y es parte de la eficiencia que tenemos que honrar utilizando o cuando estemos aplicando este control. Aquí aparece eh, un rol muy importante, un rol, de hecho, hace poco escribí un artículo de qué es el rol del propietario de los activos, que en la versión de 2022 de la 27001 le llama propietario de la información y otros activos. Este rol es muy importante porque, primero que nada, forma parte de la primera línea de defensa, en el esquema de las 3 líneas de defensa. Ese propietario de la información y de otros activos es quien determina los requisitos de seguridad de la información que tiene determinado activo y en consecuencia define los controles de acceso. El hecho de que los defina no quiere decir que los aplique, ¿sí? Evidentemente podemos tener un apoyo tecnológico para que nos ayuden en cuanto a cómo se define o cómo se aplica, perdón, el control de acceso, pero quien define el control de acceso es el propietario del activo, ¿bien? Entonces, muy importante, tengan en cuenta esto porque forma parte de la definición de los controles organizativos, pero que es fundamental porque el propietario de la información y de otros activos, aparte de definir los controles de acceso, también le da el visto bueno a el resto de controles que le aplican a determinado activo y también es el que junto con el propietario de riesgos define los niveles de riesgo inherente, la eficacia de los controles y el nivel de riesgo residual que nos va a explicar Oded en la solución de ISO Tools. Debe definirse una política específica del tema sobre el control de acceso que tome en cuenta los requisitos y que se comunique a todas las partes interesadas pertinentes, ¿sí? En este caso, esa política pues, debe estar escrita, revisada y aprobada y comunicada. Recuerden que en cuanto al control de acceso dentro de una organización, estamos hablando de control de acceso a información que es interna, pero también información que se comparte por medio de los distintos proyectos, operaciones o transacciones que tiene la organización. Luego, fíjense que aquí pasamos de 5.15 al 5.16 cuando estamos hablando ahora de la gestión de la identidad. Bien, la gestión de la identidad ya está apuntando a un control nuevo, ¿sí? Este control no era que no estaba en la 27001-2013, sino que esta era inherente al control de acceso. En este caso, lo hacen más patente, lo hacen emerger para que digan, oye, es un control propiamente, un control que está sujeto a la aplicación, a determinados activos y que mitigan determinados riesgos, y en este caso tiene una caracterización. En este caso es un control de tipo preventivo, ¿vale? Eh, información, las propiedades que protege son de confidencialidad, integridad y disponibilidad. El concepto de ciberseguridad es de protección. La capacidad operacional es de identidad y gestión de accesos. Y el dominio de seguridad es de protección. ¿Bien? Muy importante que esta Identity Management lo podemos encontrar dentro de otras bibliografías como IAM, así como se dice
yo soy en el verbo to be. Bueno, I am, las siglas I am es gestión de la identidad. Bien. En este caso, lo que nos dice la gestión de la identidad es que debe gestionarse el ciclo completo de las identidades. Hay que considerar que las identidades van a tener acceso a la información dependiendo del estado en que se encuentre. Bien, también hay que considerar que las identidades dentro de una organización van cambiando. Por ejemplo, el que hoy es el gerente de operaciones puede ser mañana el gerente de finanzas. O puede ser que ya no forme parte de la organización y que ahora sea un proveedor. Una situación perfectamente normal dentro del mundo de las organizaciones. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque el hecho de que se haga una mala gestión de la identidad podría estar vulnerando todos los controles de clasificación, etiquetado y control de acceso que habíamos definido hasta ahora. Por lo tanto, nosotros tenemos que reconocer el ciclo de vida de esa identidad. ¿Cuál es el propósito? Permitir la identificación única de individuos y sistemas que acceden a la información de la organización y otros activos asociados y permitir la asignación adecuada de derechos de acceso. Aquí nos encontramos en una frontera importante entre lo que es ciberseguridad, seguridad de la información y protección de la privacidad. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros estamos haciendo la gestión de la identidad, para poder darle acceso a una persona que tiene privilegios específicos para poder acceder a determinada información, nos encontramos con el hecho de que tenemos que contar con datos personales como su nombre y número de identificación. Por lo tanto, el tratamiento que se tiene que dar a lo largo del ciclo de vida tiene que cumplir con el Reglamento General de Protección de Datos, que si bien es aplicable para la Unión Europea y a los ciudadanos europeos, hay que considerar que prácticamente todos los mundos de todos los países del mundo occidental, eh, mundo occidental libre, están aplicando lo que son el Reglamento General de Protección de Datos o su equivalente en local, que normalmente le llaman Ley Orgánica de Protección de Datos. Bien, entonces mucha atención con la aplicación de este control, que es muy buena para poder asegurar la información a lo largo del ciclo de vida, tanto de la información como de la identidad, pero también hay que estar atentos con la protección de los datos de esa persona que tuvo o tiene una identidad en determinado momento, una identidad para la organización. Bien, luego está lo que es la información de autenticación, ¿vale? Esto es la información de autenticación, tiene que ver con aquella información que yo utilizo para poder acceder a, o para poder aplicar un control de acceso. Por ejemplo, la información de autenticación asociada a mi correo electrónico es mi dirección de correo electrónico y la clave. Bien, no obstante, debido a lo endeble o lo vulnerable que puede ser ese control, pues se estaba aplicando, por ejemplo, los dobles factores de autenticación o los múltiples factores de autenticación. Hay que considerar que para esos múltiples factores de autenticación, eventualmente se están utilizando un conjunto de dispositivos que no necesariamente son propiedad de la organización y por lo tanto aparece un nuevo término, un término que algunos le hemos sacado del cuerpo en la implementación de los sistemas de gestión, pero que lo hace ahora muy necesario, que son los Bring Your Own Device. Bien, para poder aplicar un doble factor de autenticación, pues vamos a utilizar un dispositivo de autenticación que usualmente no es de la organización. Entonces, esa información de autenticación tiene un control preventivo, está relacionado con las propiedades de confidencialidad, integridad y disponibilidad. El concepto de ciberseguridad es de protección, la capacidad operacional de identidad y acceso a y de gestión de acceso y el dominio de seguridad es de protección. En cuanto a la información de autenticación, tenemos que ver con que son, por ejemplo, las contraseñas para poder acceder a la información. Tenemos que contar con políticas de contraseñas seguras, es decir, que tengan una cantidad de dígitos, esos dígitos que sean alfanuméricos, que no sean consecutivos, que no estén relacionados con datos de carácter personal, eventualmente que se cambien cada cierto tiempo, que el primer
acceso tenga una contraseña genérica y que el mismo esquema de autenticación haga que se cambie en la segunda sesión, que nos permita saber cuáles han sido los logs de inicio y fin de sesión y los controles de cambio. Bien, existen todo un conjunto de controles que están asociados a la autenticación y que tienen que estar sujetos a la revisión. Incluso aquí aparece ya la necesidad de revisar si se va a utilizar la tecnología de inteligencia artificial para poder acceder a determinadas a determinados privilegios de información. ¿Ya? Es muy importante que dejemos traza de toda la gestión de la autenticación, desde que los usuarios reconozcan la recepción de esa información de autenticación y que esa información de autenticación esté predefinida o proporcionada por proveedores, se debe cambiar inmediatamente en el sistema de software cuando acceda la organización. El esquema de información de autenticación pues debe dejar logs que tienen que estar revisados, incluyendo auditorías con inteligencia artificial. Aquí la inteligencia artificial pues empieza a aparecer en varias instancias. De hecho, hace poco la Agencia Española de Protección de Datos arrojó esto era un informe asociado a el buen uso de la inteligencia artificial para la aplicación en auditoría. ¿Por qué? Porque hay que considerar que cuando estamos haciendo auditoría y específicamente auditoría de lo que es la información de autenticación, eventualmente estaríamos accediendo a información de carácter o en este caso de datos de carácter personal, y esto no se lo deberíamos entregar a ninguna inteligencia artificial hasta que ésta no se regule. Muy bien. Y finalmente están los derechos de acceso. Los derechos de acceso es que simplemente tenemos que reconocer qué nivel de acceso va a tener determinado rol dentro de la organización, debido a que tenemos que velar por la rentabilidad del negocio, pero sin dejar de ser seguros. Para ello, el control de los derechos de acceso a la información y otros activos asociados deben ser asignados, revisados, modificados, revocados de acuerdo a la política específica en el tema de la organización y las reglas de control de acceso. Esos derechos de acceso pueden dar derecho, por ejemplo, a editar, a borrar, pero bueno, bajo la filosofía de otorgar los mínimos derechos desde el principio y luego ir otorgándolo en función a sus necesidades, pues puede ir incrementándose desde un simple lector hasta un superadministrador. Mucho cuidado con usar la cuenta admin para todo. Bien, la cuenta admin es para un administrador y cuando vayamos a hacer operaciones tenemos que usar privilegios menores. Bien, esto pues ha traído muchos incidentes de seguridad que son conocidos en el mercado. Y el propósito es asegurar que el acceso a la información y otros activos asociados esté definido y autorizado de acuerdo con los requisitos empresariales y además que puedan ser revisados en el tiempo.